Justamente para esto de crear conciencia, nosotros somos oficina regional. ¿Cuál es el rol, cuál es nuestro rol, explicándole a la gente que no sabe, con respecto a crear esa conciencia entre gobiernos y entre el público? El rol del alto comisionado es clave. Primero, existe un gran déficit en la región de entender los derechos económicos, sociales y culturales como derechos. O sea, el rol del alto comisionado, empoderando a la ciudadanía, promoviendo que los gobiernos tengan programas de educación en derechos humanos y programas integrales, en los cuales, sobre todo en la región, debido a por ejemplo, a nuestra historia reciente, tendemos a mirar los derechos humanos solamente desde la perspectiva de los derechos civiles y políticos. Hay un gran rol por jugar en promover que los derechos humanos son todos los derechos y por lo tanto que la población entienda que tiene derecho a, por ejemplo, una educación. Todos los niños tienen derecho a una educación primaria, gratuita y de los cuales todos tienen que tener acceso, yo diría de calidad. Por lo tanto, hay un rol de promover el empoderamiento en materia de derechos, la educación en derechos humanos, que no hay, digamos, otro organismo mejor situado que la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Ahora, también hay un rol político importante, porque muchas veces nos falta promover que las políticas públicas en general tienen que tener un enfoque de derechos. Los activistas de derechos humanos, las ONGs, tendemos a mirar los temas de política social como un tema ajeno a la agenda de trabajo. Sin embargo, es precisamente donde mayor, donde es un área que debiéramos trabajar directamente. Dependiendo de qué política social está implementando el Estado, va a depender del disfrute de la persona de los derechos económicos, sociales y culturales. Por lo tanto, este proceso también de capacitación al Estado y capacitación a los operadores en materia de administradores de programas, capacitación a los operadores jurídicos. Estamos diciendo que los derechos económicos, sociales y culturales, primero, todavía nos queda un largo camino por recorrer para que sean considerados derechos. Y por otro lado, estos derechos son justiciables. Pero para que sean justiciables, primero que nada, son los operadores jurídicos los que tienen que conocer. Abogados, fiscales, tienen que saber que, jueces, por supuesto, tienen que saber que estos son derechos y que, por lo tanto, pueden ocupar los instrumentos internacionales para fallar sentencias internas. Y esto en la región también hay un gran déficit. Hay países en la región en que la protección de los derechos económicos, sociales y culturales es extraordinaria. Por ejemplo, en Colombia, la Corte Constitucional colombiana tiene fallos extraordinarios en materia de justiciabilidad de los pesos. Vemos fallos en Argentina también muy, digamos, de mucha complejidad. Sin embargo, en la mayor parte de los otros países de la región, los derechos económicos, sociales y culturales, la gente ni se plantea presentar un caso de derechos económicos, sociales y culturales porque no los ven como derechos. Y existe también un problema de capacitación que hay que trabajar mucho respecto a qué son estos derechos económicos, sociales y culturales. Como tendemos a ocupar un lenguaje corto y preciso y decimos el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a una vivienda adecuada o el derecho al trabajo, la gente no entiende qué hablamos cuando hablamos de eso y piensa y dice, pero ¿cómo va a haber un derecho al trabajo? Si yo no tengo trabajo, ¿cómo voy a ir a donde el Estado? ¿Cómo voy a tener un derecho a la salud? ¿Qué pasa si me enfermo? ¿Está mi derecho a la salud siendo vulnerado? Estos derechos se analizan de una perspectiva distinta. Los tratamos con un nombre simple para facilitar, pero el contenido de la obligación son bastante precisas. Y dentro de este contenido de la obligación, básicamente uno los puede decir y rápidamente en tres ámbitos. Y son, por ejemplo, que el Estado debe respetar estos derechos, o sea, debe tomar políticas públicas que no vulneren estos derechos. Por ejemplo, no pueden haber desalojos forzosos, no pueden haber políticas que promuevan el abuso de las condiciones laborales de los trabajadores. Esto es cuando hablamos del derecho al trabajo, cuando hablamos del derecho a la vivienda, por ejemplo. Pero también existe un área de protección.
el Estado tiene que tomar unas medidas positivas para que las personas podamos disfrutar de estos derechos. Si hablamos del mismo derecho a la vivienda, por ejemplo, tiene que existir un marco legal en el país en el cual me permita que los arrendatarios no sean abusados por parte de los arrendadores, que existe una protección a mi tenencia de tierra. Estos son también otro componente. Y por último existe el componente de satisfacer. Los estados están obligados a satisfacer un mínimo respecto del disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales. Y en este sentido, los programas de transferencia sirven como instrumento para el cumplimiento de ese mínimo. Sin embargo, tampoco son la panacea. Estos mecanismos, los programas de transferencia, por sí solos no van a venir a solucionar todos los problemas de inequidad que tenemos en la región. Por lo tanto, son una herramienta más que tienen que estar insertos en una política, en una visión de protección social, de políticas de reducción de la pobreza, de políticas de protección del empleo, de políticas de reducción de la precariedad en el trabajo, muchísimo más amplia. Y nuevamente aquí el rol del alto comisionado, tratando de presentar este enfoque global, de qué manera se puede solucionar, es muy importante. Si hablamos, por ejemplo, de que las transferencias se manejan a través de las mujeres cabeza de familia, ¿cómo estamos con las leyes respecto a la diferencia en los salarios entre mujeres y hombres? ¿Qué ley, qué marco institucional jurídico protege para que haya una igualdad en el salario? ¿Qué marco institucional nos protege para que las mujeres podamos ir a trabajar? ¿Cuáles son la cantidad de salas cunas disponibles y dónde están disponibles las salas cunas? Si yo quiero ir a trabajar y soy mujer y tengo hijos y sin sala cuna, es un obstáculo enorme a trabajar. ¿De qué manera la sociedad, el Estado está promoviendo un cambio de los patrones patriarcales que tenemos en la sociedad y los prejuicios contra la mujer? Si el rol de la mujer se ve siempre como estar en la casa, no estoy promoviendo, y el Estado no interviene promoviendo una inserción de la mujer en el trabajo, una transferencia monetaria que es muy pequeña a la mujer no va a servir de nada. ¿Qué pasa con la violencia doméstica? Si existe violencia doméstica, si no existe un marco jurídico que me proteja o que proteja a la mujer respecto a la violencia doméstica, que hay a las cunas, si no existe este marco integral, una transferencia monetaria a la mujer no va a cambiar en absolutamente nada la inequidad y la pobreza de nuestras sociedades.